Llevamos casi 2 años de pandemia. En este tiempo hemos visto numerosas propuestas terapéuticas o de manejos que posiblemente pudieran ser la solución del COVID. Hoy día ya tenemos un avance muy importante en lo que son las campañas de vacunación. Sin embargo, en lo que es la terapéutica, en lo que es en cómo tratar o en cómo manejar a aquel que ya enfermó, la verdad es que todavía nos falta mucho camino. Y dentro de este ensayo, pues hemos visto a muchos medicamentos o muchas propuestas de repente llegar, hacer mucho ruido, finalmente fracasar y salir del esquema terapéutico. Entonces, día a día tenemos pues una experimentación muy grande con este tipo de fármacos. Les voy a mostrar a continuación, y esto ha sido a raíz del cuestionamiento que me han hecho muchos de los pacientes, qué es este spray israelí que aparentemente administrado en un lapso de 5 días por vía nasal puede llegar a controlar el COVID. Efectuar este video me costó un poco más de trabajo del que yo hubiera esperado, y ello es por el acceso a la información científica seria que de verdad me hable en dónde estamos parados con esta medicación. Si uno, por ejemplo, hace una búsqueda en las redes, pues tenemos muchísimas notas periodísticas y lo que un periódico escuchó de algún otro, lo copió, lo transcribersó un poco, pero el hablar propiamente de los mecanismos de acción, de qué se trata o a qué se refiere este protocolo, es algo que debo decirles, pues me costó realmente mucho trabajo. Les estoy mostrando en pantalla, por ejemplo, el registro que este protocolo tiene en el gobierno americano, en el gobierno de los Estados Unidos, donde hasta hoy día tenemos registradas las primeras 2 fases de experimentación, donde el manejo inicial pues fue satisfactorio. En esta segunda fase lo que se hizo fue experimentar en pequeños grupos poblacionales y aparentemente se ha tenido un buen resultado, un resultado satisfactorio. ¿Cómo actúa este medicamento? La información que hoy día puede encontrar uno en redes, la verdad es que no nos lo dice. Están las notas periodísticas y están los informes justamente de este mismo hospital en Israel que pertenece a la Fundación Suraski, en la cual pues más o menos algunas palabras claves se han colado sin que nos digan propiamente el mecanismo de acción. Sin embargo, hay dos términos que a mí me han llamado mucho la atención. Uno, la presencia de exosomas, y número dos, el nombre de este medicamento que es Exo CD24. Déjenme que les platique un poco qué son los exosomas y cómo pienso yo que puede ser este mecanismo de acción. Cuando una célula se comunica con las células de su alrededor, la forma en que lo hace es a través de la secreción de mediadores químicos, es decir, una célula, si quiere transmitir un mensaje a la otra, lo que hace es dar lugar a la formación de cierta sustancia que va a migrar por el torrente o por el espacio que haya de continuidad entre uno y otro y va a llevar justamente el mensaje. Sin embargo, si las células formaran estas sustancias y no tuvieran una especie de transportador, una especie de vehículo que las lleve de un lugar a otro, ¿qué sucedería? Estas sustancias serían secretadas justamente a esta interfase que existe entre las células y se terminarían diluyendo con todas las demás, con todos los demás compuestos que están ahí alrededor. Entonces, ¿qué son los exosomas? Los exosomas son pequeñas vesículas circulares que justamente en su interior llevan estos neuromediadores, es decir, esta información que se transmite de célula a célula y que se da a través de la secreción de ciertas sustancias. Pues bueno, los exosomas son aquellos transportadores de estas sustancias que hacen que la información de la célula A pueda llegar hacia la célula B. En las pláticas previas habíamos definido con mucho detalle que la infección por COVID tiene 2 fases. Los primeros días, que es la fase viral, es aquella fase en que el virus ingresa al organismo, nuestro sistema inmunológico no lo reconoce, le cuesta trabajo verlo y lo que finalmente tenemos es un daño muy importante del virus a diferentes estructuras del organismo. En la segunda fase ya viene el reconocimiento inmunológico. En esta fase de reconocimiento, ¿qué es lo que sucede? Ya nos damos cuenta propiamente del virus y lo empezamos a atacar. ¿Y cómo lo empezamos a atacar? A través de varios mecanismos inmunológicos que justamente tienen que ver con la formación de anticuerpos y con la activación de diferentes células que van a llegar y prácticamente se van a comer ya sea a las partículas virales o a las células que están infectadas. Sin embargo, para que se dé
toda la comunicación compleja que existe entre estos mediadores, necesitamos justamente a estos exosomas, que son las microvesículas que van a ir llevando la información de una célula a la otra. Concretamente, existen ciertos mediadores que se llaman citocinas. Las citocinas son uno de los muchos mediadores que están en el organismo, pero estos tienen que ver básicamente con los mecanismos de inflamación. Lo que complica a los pacientes, sobre todo en la segunda etapa de la enfermedad, es que nuestro organismo, tratando de acabar con el virus, pues hace una respuesta inmunológica muy fuerte, una respuesta exagerada, que le pega tanto el virus como a las células propias. Es decir, si nosotros, por ejemplo, en nuestro organismo, nuestras células inmunes fueran como un ejército, y nosotros a este ejército le dijéramos a todos nuestros soldados, ¿saben qué? Disparen al mismo tiempo, toda esta alta carga de mediadores inmunológicos que van a acabar con el virus, efectivamente van a tener una acción adecuada y van a acabar con el virus. Pero este exceso de respuesta inmunológica le puede pegar a nuestras propias células, dando lugar a una reacción autoinmune. Lo que complica a los pacientes cuando estamos en una faceta de COVID es justamente esto, que todos estos mediadores inmunológicos que formamos para atacar el virus nos terminan también atacando a nosotros. Y ahí el manejar este concepto de los exosomas adquiere un papel muy importante acorde a esta investigación. En esta segunda etapa, es decir, en esta fase inflamatoria, pues bueno, los primeros medicamentos que resultaron útiles, que resultaron probados, fueron los derivados de la cortisona. Concretamente, se efectuaron varios estudios con un fármaco llamado dexametasona, que es un fármaco apropiado, adecuado para darlo en COVID cuando ya tenemos seguridad de que estamos en una fase inflamatoria. Ojo, si este medicamento o aquellos similares a este lo damos al principio de la infección, ¿qué es lo que sucede? Pues al principio nuestro organismo tiene que tener una respuesta inmune fuerte para poder reconocer y atacar el virus. Si en ese momento bloqueamos la respuesta inmune, pues le estamos realmente abriendo el camino al virus. Entonces, uno de los errores más frecuentes que ha habido con el uso de este tipo de fármacos ha sido darlos en facetas tempranas y no cuando uno se encuentra en la fase inflamatoria. En aquellos pacientes en quienes los derivados de cortisona no han sido suficientes, pues bueno, nos vamos a la siguiente generación de fármacos. Y aquí se empieza a hablar, por ejemplo, mucho de algunos anticuerpos monoclonales, es decir, células que específicamente pueden reconocer a estas interleucinas y las pueden bloquear o las pueden atacar. De hecho, hay varios fármacos que cotidianamente ya se utilizan, pero ojo, deben ser siempre de un uso intrahospitalario por los numerosos riesgos que tienen. Fármacos como estos son, por ejemplo, el tocilizumab, que es un inhibidor selectivo de la interleucina 6, o bien existen otro grupo de mediadores que se llaman los inhibidores JAK, que este grupo de fármacos, en lugar de pegarle nada más a esta interleucina 6, le pega pues a muchas de las interleucinas. De igual forma, son medicamentos de uso delicado, no se deben de autoprescribir y únicamente un médico que conozca perfectamente bien el mecanismo de acción y que tenga identificado en dónde está el paciente en cuanto a respuesta viral o respuesta inmunológica es cuando lo debe de prescribir. ¿Qué es lo que hacen estos fármacos, este CD24, este ExoCD24, que son fármacos a base de exosomas? Pues no van a evitar como tal la secreción de estas sustancias que nos pueden dar una inflamación exagerada, es decir, no vamos a frenar la secreción de interleucinas. Sin embargo, vamos a confundir al sistema. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a mandar, hagan de cuenta, muchos transportadores vacíos que van a llegar a la célula del destino y lo que van a hacer es ocupar propiamente el lugar que debería de ocupar el exosoma que viene cargado con las células inflamatorias. Al estar este lugar ya ocupado, pues finalmente no va a tener a dónde llegar, no va a tener a dónde estacionarse y a dónde transmitir su mensaje y finalmente se va a diluir o se va a deshacer. La respuesta final que vamos a tener con esto es que en la célula destino no vamos a tener este proceso inflamatorio tan fuerte o este proceso inflamatorio tan exagerado que se estaba presentando justamente como esta complicación del COVID. Pues como ven ustedes, este fármaco milagroso que cura el COVID,
realmente no es algo que nos vaya a frenar la actividad viral o que vaya a actuar en estos primeros días. Es finalmente un mecanismo de acción adicional o distinto. Quizás puede ser un mecanismo de acción muy bueno que tenga mucho menos efectos adversos, pero actúa básicamente cuando el paciente ya tiene una fase inflamatoria. Entonces, un punto muy importante va a ser que el momento de la administración, pues debería de ser justamente cuando el paciente entre en una fase inflamatoria. Ahora, ¿qué estamos viendo, por ejemplo, en los pacientes vacunados? En los pacientes ya vacunados que adquieren COVID, muchas veces nos encontramos que la respuesta viral no es tan fuerte porque nuestro sistema inmunológico actúa de manera temprana. De hecho, algo que hoy día me estoy encontrando tanto con la temática de las variantes como de los pacientes vacunados, es que la sintomatología que hoy día conocíamos como característica con lo que es la cepa original, pues prácticamente ya no es tan característica. Esta periodicidad de en cuántos días los pacientes presentan síntomas, en cuántos días los pacientes empiezan a contagiar y dejan de ser contagiosos, también está cambiando. Sin embargo, en un paciente que se encuentra ya vacunado, el dar esta terapia adicional con este tipo de sprays a base de exosomas pudiera ser una buena alternativa. Lo mejor que podemos seguir haciendo hoy día de todas maneras es no bajar la guardia. Sí es muy importante tratar de estar inmunológicamente lo más fuerte posible. De hecho, hay varios estudios de por qué la inmunidad en niños es mejor que la inmunidad de adultos. Muchos de estos estudios lo que hoy día sugieren es que los pequeñines lo que tienen es un sistema inmunológico primario mucho más fuerte. Entonces, aunque ha sido un poco controversial, pero si nosotros tenemos una adecuada suplementación a base de vitaminas, a base de antioxidantes, si estamos haciendo actividad física deportiva de manera adecuada, si aquellos que son diabéticos, hipertensos, obesos, tienen un buen control de estos problemas de base y además podemos tener una vacuna, lo más probable es que al adquirir la infección el curso de la enfermedad sea más benévolo. Entonces cuidémonos, no bajemos la guardia, seguimos todavía en pandemia, es importante estar utilizando el cubrebocas y saber que el virus ahí está. Si no, decidimos nada más ignorarlo, con eso no lo vamos a quitar y sí vamos a favorecer el podernos contagiar. Cuídense mucho, ojalá esta pandemia se acabe pronto. Conforme haya información nueva, información trascendente, pues trataré de ocupar este canal para transmitírsela. Espero que estén muy bien. Hasta la próxima.